Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La muerte de Mijail Gorbachov. Muere a los 90 y tantos años de edad, si no recuerdo mal, es a los 91 años de edad. Y bueno, creo que fue un personaje bastante importante para la historia contemporánea, tanto de su país, este expresidente ruso Mijail Gorbachov. Y bueno, dentro de su país es visto como un villano, fuera de su país en Occidente es visto como un héroe. Entonces acá pues es importante ver desde qué perspectiva se está abordando esta cosmovisión alrededor del personaje y todo lo que es su carrera, su desenvolvimiento como gobernante. Es importante pues conocer un poco, entonces por eso estoy haciendo este pequeño video para conocer un poquito de quién fue y la relevancia que tuvo a nivel mundial. Les voy a dejar con una pequeña síntesis de esta noticia y que aborda también pues digamos que un poco de su vida política, un poco de su acercamiento con Occidente y vamos a ver qué dicen al respecto RT, que bueno, pues es un medio que creo que tiene la credibilidad para abordar estos temas, dado que es un medio de comunicación financiado por los rusos. Vamos a ver qué dicen al respecto. Y traemos esa noticia de último momento. Fallece Mijail Gorbachov, el último jefe de Estado de la Unión Soviética. El político estuvo en el poder durante los últimos años de la existencia de la URSS. Se informa que murió producto de una larga enfermedad a los 91 años de edad. Tenemos en directo a nuestro colega Semyon Senderov para más información. Hola Semyon, un gusto saludarte. Cuéntanos más sobre esta información de último momento de hoy. Hola Carla, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, como bien estás diciendo, esta es la información del último momento, minuto a minuto van surgiendo nuevos datos, nueva información respecto a lo que sucedió, algo que realmente ha sorprendido a estas horas a todo el país, algo inesperado que sin duda alguna, según dicen desde el hospital donde se encontraba, pues era todo lo contrario, era de esperar porque Mijail Gorbachov tenía 91 años, sufría una larga y dura enfermedad a la que no pudo sobrevivir, según primero adelantaban las fuentes cercanas y luego ya la información. Nada más como acotación, el expresidente ya tenía un estado de salud muy mermado, ya venía arrastrando una enfermedad crónica. Y bueno, en alguna entrevista, en una de sus últimas entrevistas, pues dijo que él ya no tenía muchas ganas de vivir. Y bueno, no se ha dicho concretamente cuál es la causa de su muerte. Entonces, hay que estar atento a los datos que vayan saliendo debido a que no se ha dicho oficialmente, digamos, el porqué de su fallecimiento. Vamos a seguir escuchando lo que dice RT. Esta es la información del último momento, minuto a minuto van surgiendo nuevos datos, nueva información respecto a lo que sucedió, algo que realmente ha sorprendido a estas horas a todo el país, algo inesperado que sin duda alguna, según dicen desde el hospital donde se encontraba, pues era todo lo contrario, era de esperar porque Mijail Gorbachov tenía 91 años, sufría una larga y dura enfermedad a la que no pudo sobrevivir, según primero adelantaban las fuentes cercanas y luego ya la información que fue confirmada por el hospital y también por los familiares. Aquí hay que recordar que se trata de una verdadera figura histórica, una figura política del Claro. siglo XX, conocida no solo en Rusia, sino a nivel global. Ha sido parte, gran parte de la historia mundial. Lo recuerdan más o menos por los últimos 7 años al gobierno de la Unión Soviética y también el principio, pues hay que explicar que él fue el último gobernante de la Unión Soviética, también el único precedente cuando ya cambiaba el poder
dentro del país. Se cree que él hizo todo lo posible para evitar la disolución de la Unión Soviética. Él empezó las reformas económicas, las reformas políticas. También se cree que fue artífice de la famosa perestroika, pero también ha hecho mucho a nivel internacional en cuanto hablamos de las relaciones entre la Unión Soviética. Incluso se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por todo, digamos, las facilidades que dio para acercarse a Occidente. En ese entonces, pues el grupo de Occidente estaba Ronald Reagan, estaba Margaret Thatcher. Entonces, él fue, digamos que, muy amigable con estos dos personajes principalmente, lo que permitió mucho la apertura a Occidente. Y de alguna manera por esto, digamos que no lo querían mucho, no era bien visto en ese entonces por todo lo que era el Partido Comunista en su país, en Rusia. Entonces, lo que comentaba, depende de desde qué perspectiva estemos viendo esta situación. Podría ser un villano o podría ser un héroe. Pero creo que en general fue un presidente muy inteligente, que sí que en algún momento sí le faltó un poco de firmeza. Entonces, si lo vemos desde ese lado, creo que pues él lo podríamos ver como un personaje que hizo lo que creía que correspondía. Soviética, el resto del mundo y especialmente con Estados Unidos, porque se cree que precisamente Mikhail Gorbachev atribuyó al fin de la Guerra Fría entre los dos países. También lo conocen por el Nobel de la Paz que recibió en el año 1990. También lo vinculan con la caída del muro de Berlín. Una persona, una figura muy importante, no solo en la Unión Soviética, sino también durante su tiempo en Rusia, porque ha participado de forma activa, no como político, sino como el experto, consejero, ideador. Siempre muchos le pedían precisamente consejo ante decisiones de verdad serias. Pues también hay que decir que es conocido por acercarse con Estados Unidos. Tan solo recordar ese famoso encuentro con el presidente estadounidense en aquel momento, Reagan. Hay que decir que toda la información va a cuentagotas en estos momentos, pero muchos están repasando y hay tanto bueno como malo que también destacan durante su gobierno. Y es Exacto. que aunque hizo todo lo posible para que la Unión Soviética no se desvolviera, pues en este contexto hay que recordar que durante Ahí su estaba Henry gobierno ha Kissinger, ¿sí lo vieron? aumentado la deuda de la Unión Soviética. Si bien empezaba con 31.000 millones de dólares estadounidenses, como resultado de su gobierno ascendió incluso a 70.000 millones de dólares estadounidenses. Algunos creen que se trata precisamente de sus reformas porque le parecían caóticas en aquel momento. Lo cierto Sí, él es fue un que gran quería reformista. cambiar totalmente la política de la Unión Soviética, modernizarla a la actualidad de aquellos tiempos. Sin embargo, también ese momento se recuerda por una grave crisis que ha sufrido el país, porque precisamente durante su gobierno se ha introducido las tarjetas de alimentos, algo que toda la población, ahora especialmente los padres y sus padres, pueden recordar, porque el déficit de los alimentos de verdad era gravísimo. Pero como ya decía yo, parece que él hacía todo lo posible para evitar este fin de la Unión Soviética, y ahora con su muerte lo que están hablando los expertos, los políticos, sus cercanos, es que se finaliza toda una época política. Es una gran parte de la historia. La información que nos llega ahora es que pues lo van a enterrar en el cementerio Novodevichy en Moscú junto con su esposa. Hay mucha información que seguramente en los próximos minutos también les vamos a ampliar. Bien,
Ok, pues miren, también les quiero mostrar, me parece interesante, me resulta curioso, eh, pues el ver cómo los medios de comunicación están, digamos que, presentando esta noticia. Y por aquí vi una nota que me llamó mucho la atención, permítanme, que es esta. Dice, la muerte de Mikhail Gorbachev marca el final político del siglo XX, convulso por los cambios mundiales con la desaparición en diciembre de 1990 de la Unión Soviética, los regímenes comunistas del Este y la reunificación alemana, así como su intento y fracaso de democratizar a la nación más grande europea protagonista de una revolución que convulsionó el mundo en 1917. Como señaló en sus memorias el primer y único presidente de la extinta URSS, sus dudas comenzaron cuando reveló los escritos de Marx, Lenin, Engels y Stalin, cuando releyó. Odiado por gran parte de sus compatriotas, lo que comentábamos hace un momento, y admirado por ciudadanos occidentales, que popularizaron su figura como la Gorbinamina Gorbachev, enfermo de cáncer y tristeza, muere en medio de una crisis mundial colosal y con un autócrata en el Kremlin llamado Vladimir Putin, iniciador de una guerra en Ucrania y resuelto a convertirse en el zar de un nuevo imperio ruso. Gorbachev fue un adelantado a su tiempo, que no supo o calibró mal la resistencia que sus políticas reformistas de la perestroika y la glasnost despertaron a los sectores más retrógrados del Partido Comunista Soviético. Acá su principal enemigo era Boris Yeltsin y bueno, se orquestó, digamos que una revuelta o un golpe para tratar de derrotar a Gorbachev, porque al interior del Partido Comunista no lo querían mucho por la apertura que estaba teniendo hacia Occidente. Y bueno, dice, despertaron los sectores más retrógrados del Partido Comunista, de los servicios secretos de la KGB e incluso de una población que comprendió mal alguna de sus primeras leyes, como la de restricción de la venta de alcohol o de la privatización. Lo que veían sus compatriotas era una nación en declive imparable, con una economía hundida por los efectos de un presupuesto militar ruinoso y el cáncer de la corrupción dentro del poder haciendo estragos. Así no se puede continuar, dijo a su querida esposa Raisa, víctima de leucemia y cuya muerte en 1990 lo devastó, cuando fue nombrado secretario general de la PCUS a la mitad de los 80s. Gorbachev fue el líder soviético más joven y el primero con estudios universitarios. Se graduó en Derecho por la Universidad de Moscú y realizó también estudios agrícolas por correspondencia. Su gran mentor político fue Yuri Andropov, ex jefe del espionaje y breve líder del país a la muerte de Leonid Brezhnev, y su inspirador intelectual Alexander Yakovlev, y quien llegaría a su gobierno junto a Eduard Shevardnadze, su ministro de Exteriores. El gran éxito y al mismo tiempo su gran fracaso fue precisamente su política de reformas, la famosa perestroika. Gorbachev pretendía con ella la cuadratura del círculo, es decir, reinventar un sistema esclerotizado por su desmantelamiento por completo. Defendió la privatización, pero sin ello luchar por una economía de libre mercado que sucedía a su admirado Occidente. El resultado fue un mayor caos económico y un gran descontento en la sociedad, al tiempo que surgía el nacionalismo resentido. Bueno, esta es una visión. El gran éxito y al mismo tiempo su gran fracaso fue precisamente su política de reformas llamada la perestroika. Bueno, el enemigo lo tenía en casa, sus amigos estaban fuera. Lo que les decía, Ronald Reagan, lo alababa un chingo, ¿no? Y George W. Bush, Helmut Koch y Margaret Thatcher, quien confesó al reunirse por primera vez con él en Londres que estaba segura que podrían hacer negocios juntos, y también con Felipe González, con quien siempre que visitó España se reunía. A Gorbachev, premio Príncipe de Asturias, un año antes de que se le concediera en 1990 el Premio de la Paz. Le interesó mucho la transición española y el proceso de descentralización autonómica. Bien,
Pues vamos a ver ahora cómo lo están tomando los medios de comunicación y qué es lo que están diciendo y la forma en que están transmitiendo esta noticia. Tras la muerte de Mikhail Gorbachev, desde Occidente vino una ola de alabanzas al último líder de la Unión Soviética. Los medios nombran al político como un auténtico hombre de la paz y hasta lo compararon con Cristóbal Colón. Pero hay voces que cuestionan el legado de aquel periodo marcado por las decisiones de Gorbachev y su política de acercamiento con Occidente. Desde el Kremlin destacan que las expectativas de un mundo mejor no se han hecho realidad debido a las decisiones agresivas en contra de Rusia. Pasados los años, la perestroika, el propio Gorbachev cambió su visión al respecto. Y bueno, Fernando Monroy está acá para ampliarnos mucho más. Fernando, cuéntanos sobre estas reacciones. ¿Qué tal, Marisabel? Sí, justamente Mikhail Gorbachev ha sido celebrado internacionalmente, pero también hay sectores que lo han cuestionado de manera muy dura, y es que ha habido mucho caos después de la caída de la Unión Soviética en este país, y justamente los ciudadanos tuvieron que sufrir todas las consecuencias. Por ejemplo, el incremento del crimen, también había problemas con el suministro de los alimentos y en sí un caos social que dejó tras la caída de la Unión Soviética, y por eso también lo han celebrado por parte de los medios de comunicación. Han señalado de que por parte de Gorbachev trajo la paz al mundo y también puso fin a la confrontación entre Occidente y también la Unión Soviética. ¿Qué dice The Washington Post? Ellos hacen una relación, una comparación con Cristóbal Colón. Dicen que Gorbachev, quien sin querer descubrió el nuevo mundo y se topó con la grandeza sin entender a dónde iba. Bueno, se hacen unas insinuaciones de inocente, ¿no? Quizás podríamos decir eso, ¿no? En cuanto al metro de Reino Unido, señalan que el mundo llora por un verdadero hombre de paz. También el país, España, dice que es uno de los líderes políticos más relevantes del siglo XX. Sin duda, hay otros países en que se han destacado en cuanto a celebrar a este político, y han señalado por parte de Italia, Francia y también Alemania que es un campeón de la democracia, un hombre de paz. Esto tomando en cuenta de que Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz luego de que haya contribuido a la caída del muro de Berlín y también a que haya firmado una gran cantidad de acuerdos con Estados Unidos en cuanto al control de armas nucleares. Mientras tanto, Alemania, como ya decíamos, ellos afirmaban de que es un valiente reformador justamente con la perestroika. Para el Kremlin actualmente no es esperanzador el escenario que ha dejado la caída de la Unión Soviética. De hecho, han asegurado de que Occidente ha sacado los dientes. Escuchemos las declaraciones de Dmitry Peskov, secretario del presidente ruso. Gorbachev dio el impulso para acabar con la Guerra Fría y sinceramente quería creer que terminaría y que comenzaría un eterno periodo romántico entre la nueva Unión Soviética, el mundo y el Occidente colectivo. Este romanticismo no se materializó, no sucedió ningún periodo romántico ni hubo luna de miel. Nuestros oponentes mostraron su sed de sangre. Hay otras críticas. ¿Cuáles son, Fernando? Exactamente, vamos a Grecia y el Partido Comunista hizo fuertes críticas a Gorbachev y dijo que su nombre está relacionado con el último acto de contrarrevolución en la URSS, y también calificó la perestroika como una esencia, una política de derrocamiento del socialismo realizada desde adentro y también desde arriba. Seguramente muy duro para estos políticos. Y también desde China han cuestionado por parte del medio de comunicación Global Times, han señalado de que es una figura trágica que atendió Estados Unidos y Occidente sin principios, que cometió graves errores, que llevó a un caos en el orden económico interno. Los contrastes, ¿no? De cómo lo aborda un medio de derecha, cómo lo puede abordar un medio de izquierda, son bastante chistosos. Y también esto llama por parte, asegura este medio de comunicación, a otros países a que sean cautelosos ante cualquier intento de evolución pacífica. Marisabel, ¿qué te parece si revisamos varias declaraciones de Gorbachev después de que haya terminado su gobierno? Por ejemplo, en años después, en el 2004, aseguraba de que le da la impresión de que Occidente, Estados Unidos y Europa estaban contentos con Rusia boca abajo. Y esto, como lo decíamos, después de toda la crisis social y económica que se había generado en la Unión Soviética y luego también en Rusia por el incremento de los problemas sociales y también del crimen. Y también lo que aseguraba el expresidente Gorbachev en cuanto a años después es que Occidente desarrollado se aprovechó de la posición de un país que no estaba preparado para vivir en las condiciones del mercado
tan pronto como Rusia comenzó a resurgir con los gobiernos que vinieron después, Sí. resultó que esto no les gustaba o no era adecuado para Occidente y Estados Unidos específicamente. Y por ello también vinieron las sanciones en contra de Rusia y él aseguraba, hacía la interrogante de que acaso se han perdido totalmente la cabeza. Decía también que Estados Unidos se ha perdido en la jungla y que quiere arrastrar y ha arrastrado a este país a una nueva guerra fría. Sin duda, también en el 2019 hizo fuertes declaraciones, decía que su objetivo era una nueva Europa, una Europa sin líneas divisorias, pero la generación de líderes que vino a reemplazarnos no pudo lograr ese objetivo. Muy duro lo que ha dicho Gorbachev frente a los políticos que no han podido justamente detener esta escalada. Romanticismo, ingenuidad, quién sabe. Muchísimas. Bien, amigos, pues bueno, aquí un breve resumen de lo que fue este personaje, expresidente de Rusia, obviamente pues con sus claroscuros como cualquier otro personaje, y bueno, odiado por muchos, amado por otros, como sea, fue un personaje bastante importante para nuestra historia contemporánea. Ok, amigos, yo los dejo, no sin antes decirle que por favor se suscriban, ayúdenme por favor suscribiéndose al canal, activando las campanitas para que les avise YouTube de cada vez que yo suba un video y estén atentos al contenido que estoy generando. Sin más, yo me despido, cuídense mucho, que tengan excelente tarde, nos vemos pronto y adiós.